acordás, hermano, qué tiempos aquellos. Eran otros hombres, más hombres los nuestros. No se conocían coca ni morfina. Los muchachos de antes no usaban gomina. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 25 abriles que no volverá. 25 abriles. Bienvenidos a una nueva edición del Rincón del Recuerdo. Después de una semana nos reencontramos nuevamente en este programa que le agradecemos a las personas que se prestan para que nos cuente su historia de vida, porque realmente se lo merece. Por eso lo pensamos así, tanto quien les habla con las autoridades del canal, muchas gracias, y a Sebastián Frutade, que es el camarógrafo, el que hace toda la grabación y demás, y por supuesto a ustedes que vienen aquí al Canal 5 para que en este rinconcito de recuerdo nos cuenten su historia de vida. En esta oportunidad vamos a hablar la historia de vida de una persona que tal vez poco conocen, como dónde nació, en fin, cómo es su historia de vida, que nos va a contar en este programa. Procurador, hizo radio, hizo televisión. Bueno, no voy a contar todo lo que dice porque si no, no va a tener sentido la nota, pero estamos hablando de Eduardo Martín Romero. Eduardo Martín Romero, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Toti? Mucho gusto de volverte a ver. Bienvenido al programa, siempre nos vemos por en la calle. Sí, sí, cierto, eso es verdad, eso es verdad. Bueno, ¿dónde nació usted? Acá en La Paz, ¿no? No. ¿No? Yo nací en Puerto Santa Cruz, en la provincia de Santa Cruz. Ah. Y viví mucho tiempo en Puerto San Julián, o sea, hasta que vine acá a La Paz. ¿Y por qué el nacimiento de su papá trabajaba en aquella zona o qué? Claro, mi padre trabajaba en prefectura. Ah. Él era nacido acá en la colonia El Libertador. Ajá. Se fue a trabajar como toda la gente de la zona rural que por ahí no tiene algún tipo de especialidad, se fue a trabajar a Rosario. Y en Rosario trabajó de albañil un tiempo y alguien le dijo que en la prefectura estaban tomando personal y él fue porque había hecho el servicio militar en la Armada. Entonces fue a ver. Y le dijeron, no, mirá, qué sé yo, hace falta gente pero para Tierra del Fuego. Y bueno, yo voy, dijo, porque pensó que hacía calor, porque Tierra del Fuego, por lo menos es lo que contaba él, ¿no es cierto? Se guió por el nombre. Por el nombre. Y lo llevaron a Puerto Santa Cruz. Mi madre era española, era nacida en Galicia, y su padre había venido al sur en la búsqueda también de, digamos, una mejora económica. Trabajo, toda esa cuestión. Con tanta mala suerte que cuando en San Julián, en Santa Cruz, no hay puerto de aguas profundas, entonces el barco queda fuera del muelle y va una lancha a buscarlos. Uh-huh. Y se cayó cuando estaba bajando la escalera entre el barco y la lancha. Y desapareció. Oh. Evidentemente murió, pero desapareció. ¿Y no encontramos más el cuerpo? No. Oh. Y mi abuela, la madre de mi madre, estaba en Galicia y bueno, y no recibía noticias de su marido, porque le dijo que le iba a avisar cuando tenga trabajo, iba a ver cómo juntaba para llevarla. Pasó un tiempo y ya no sabían qué hacer. Lo primero que pensaron era que había conseguido otra familia acá, como pasaba en esa época. Claro. Además, vamos a convenir que había mucha comunicación en totalmente distinto a lo que es ahora. Sí. Pero demoró mucho tiempo y los hermanos tomaron la decisión, le costó mucho, pero de pagarle un pasaje a la hermana para que venga. Entonces la madre, mi abuela, se vino sola de Galicia a Santa Cruz y cuando se bajó empezó a averiguar y ahí se enteró que un hombre que se había caído al agua, para colmo los roles de embarcados en esa época no eran tan específicos como ahora, eran medio a mano y que se perdían las planillas. El asunto es que llegó a la conclusión de que se había muerto en esa situación, como que evidentemente ha sido cierto. Se vuelve a casar con un asturiano que estaba ahí,
que tenía un hotel, y bueno, y se casa con él, y en ese tiempo llega mi papá a Santa Cruz, y en el hotel se hospedan los marineros que iban para esa ocasión. Y ahí la conoció mi mamá, y le daban de comer todo en el hotel, porque eran otras épocas, y terminó casándose con la gallega, no, con la hija de la viuda. Con la hija de la viuda. Ajá. Porque mi madre vino cuando tenía como 13 años acá, y un tiempo más que demoró en ir mi padre para allá, y qué sé yo, pero se casó muy joven. Pasó el tiempo. Ajá. Y se radicaron ahí en Santa Cruz. Con el tiempo lo dieron de traslado a San Julián. Mi madre vivía una vida muy mala, porque la vida de San Julián no era la misma vida de hoy en día. No había agua, no había luz, no había televisión, no había nada, era un sacrificio. Y en función de eso, yo nací, fui al colegio Don Bosco allá, después fui al colegio nacional, pero era territorio nacional, no era provincia. Y con el tiempo mi madre empeoró, y mi padre consiguió que, a raíz de que estaba tan mal, le den un destino al norte. Y le dieron a elegir entre Victoria o La Paz. Y él, como había nacido acá cerca de La Paz, dijo La Paz, porque conocía, claro, por otra parte. ¿Y ustedes son cuántos hermanos? Soy yo y 2 hermanas mujeres. ¿Usted es el mayor? Sí. Sí, sí. ¿Y una vez llegado aquí, acá hizo el estudio secundario o allá también? No, acá vine a hacer la primaria. Yo llegué acá allá en aquel momento, cuando era territorio nacional, las clases se daban no en el mismo ciclo que acá, sino que se daban a partir de, no sé exactamente, pero supuestamente mayo, junio, y ocupaban todas las fiestas de fin de año, todo en clase, y terminaban en febrero, marzo, una cosa así. O sea, las vacaciones de allá estaban a contrapelo, claro, con las de acá. Con las de acá. Yo allá alcancé a ir a superior con una maestra que me quiso mucho, porque al Salesiano de Don Bosco fui en primer grado. En segundo grado, o superior, como se le decía antes. Primero superior. Primero superior. Fui al Nacional. Y en el medio le sale el pase a mi padre, en el medio del ciclo electivo de allá. Correcto. La maestra me quería y yo andaba muy bien, y me dio cuando supo que me venía, me preparó un cuaderno con toda la ejercitación que yo tenía que aprender para poder venir acá. ¿Para equilibrar o qué? Para poder completar el año, digamos. Claro. Entonces me dijo, vos andá allá a estudiar y pedí rendir libre. Entonces vine acá, y cuando empezaron las clases, yo vine acá en febrero, una cosa así. Cuando empezaron las clases, yo allá había hecho nada más que medio año, me preparé y fui a la vieja escuela French, que era la que está ahora... En el Corralón Ruta 1 de Rodríguez. Exacto, en el Corralón Ruta 1 Justamente hablábamos de ese tema con el doctor Custer. Bueno, ahí fui a rendir, y aprobé el examen y pasé a segundo grado. Claro. O sea, no perdía año. Como allá era territorio nacional, empezaban a los 6 años, entonces era toda una ventaja, porque acá se empezaba a los 7. Y en el medio de ese año, me acuerdo que un día nos dijeron, bueno, la semana que viene nos vamos a cambiar de escuela a un edificio nuevo. Y nos llevaron, cada cual llevaba con otro compañero el banco, y así hicimos 3 o 4 viajes, porque hasta el último día dimos clase en la vieja, y después que terminamos el traslado dimos las clases en la nueva. Yo no podía creer el tipo de escuela que era, porque era una belleza, era una cosa. Entonces se llamaba Eva Perón. Y en la escuela ya que funcionó hasta ahora el Corralón, es un lugar mucho más chico, me imagino, ¿no? Sí, era un lugar como eran las casas de La Paz, que tenían así, porque abarcaba también la parte de la esquina donde ahora hay un negocio de electricidad, todo eso, que lo tuvieron los Arlotti, exacto. Claro. Comprendía todo eso. Entonces las aulas eran contra la vereda, era una especie de martillo hacía. Y en el medio un patio central, después había un patio más abajo. O sea, terminó en la escuela French, la primaria. La primaria la terminé en la escuela French. ¿Y el colegio secundario? Y el colegio secundario fui al comercial. Entonces ¿Sarmiento? Sarmiento, claro. Entonces era Sarmiento. ¿Y el terciario?
No, yo hice universidad. Universidad. En Santa Fe. Ajá. ¿Procurador? Procurador, en la misma facultad de abogacía. Vos podías estudiar para abogado, para procurador, que es menos que abogado, y para escribano. En aquel momento era, ahora tenés que estudiar para escribano, para abogado, Abogado, y después escribano. Ajá. En aquel momento era así, era abogacía, escribanía, que tenía un año más que procuración, y procuración, que era la más corta. ¿Y qué tal procuración? ¿Cuál es el trabajo del procurador? El trabajo del procurador es el trabajo, a ver, yo siempre lo explico así para que sea más entendible. Para que sea entendible para la gente. Así como hay un maestro mayor de obra que hace la obra en el piso, que desarrolla la actividad levantando la casa, y hay un ingeniero, un arquitecto, claro, que es el que diseña todo el edificio, así también el abogado es el que diseña el caso jurídico. Y el procurador es el que hace los escritos, los hace ver por el abogado. Viene a ser como un secretario del abogado. Claro, es como un saber técnico, como un técnico, así como hay técnicos radiólogos, claro, que, ¿me entendés? Más o menos una igual cosa. Igual que antes era el tenedor de libros que se llevaba el contador. Claro, exacto, una cosa así era. ¿Y qué tal la profesión? O sea, ¿qué satisfacción le dio y qué mal gusto le dio o no? No, yo en realidad a mí nunca me fue muy bien en la profesión, pero yo cuando tenía, creo que 14 años por ahí, entré a trabajar con Enrique Sech, que era un abogado sí, de muchos años acá en La Paz. ¿Qué cantidad de libros que tenía? ¿Qué biblioteca? Sí. Y cuando cumplí 20 años, yo saqué bolilla baja en el servicio militar, esperé hasta esa fecha, y un día éramos muy amigos con Enrique, porque no solo era mi patrón, sino que teníamos una relación muy especial. Entonces un día que estábamos tranquilos, me senté con él y le dije, mira Enrique, yo acá voy a ser toda la vida el empleado tuyo, y yo quiero de algún marco de independencia. Me dice, ¿y qué vas a hacer? Entonces, ¿querés poner un negocio? Entonces le digo, no, lo que quiero es irme a estudiar. ¿Y cómo vas a hacer? Y no, le dice, en esa época se conseguía trabajo, había trabajo que uno busque, yo estoy hablando de los años 70, 60 y pico, ¿viste? 66 más o menos. Voy a tratar de conseguir un trabajo en un banco, que me quede una tarde, noche libre para poder estudiar, y voy a estudiar. Me dijo, y bueno, ¿y no viste nada? No. Bueno, dice, la semana que viene vamos a ir, yo te voy a llevar a Santa Fe y vamos a ver qué se puede hacer. ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué posibilidades hay? Y me llevó directo a una pensión donde había estudiado él. Y la conocí a la dueña, y le dijo, bueno, mirá, María, le dijo, él es mi secretario, pero va a estudiar, así que vos no tendrás un lugar para que viva. Sí, yo tengo justo una que se me desocupó, qué sé yo, que allá. Y él arregló. Y cuando salimos le digo, pero Enrique, que yo no sé cómo voy a hacer, porque tengo que venir a buscar trabajo todavía. Me dijo, no, vos no vas a trabajar. Yo te voy a pagar la carrera. Vos, yo te pago la pensión, pues ya sabemos cuánto sale, que yo. ¿Vos con cuánto vivirías? Y no sé, le digo, yo tendría que ver, a ver. Me dice, bueno, averigua y vení cuando vengas a vivir, averigua bien y me decís cuánto es y yo te pago. Había un comedor estudiantil entonces, ya no, creo que no existe más, donde la comida era muy barata, vos comprabas un ticket muy barato y comías a la mañana, al mediodía, a la noche. Y entonces íbamos al comedor universitario, todos los que íbamos, los que fuimos de acá a La Paz a estudiar en ese año, eran todos más chicos que yo, eran 3 años más chicos que yo, porque yo había estado 3 años sin estudiar. Entonces le dije a Enrique más o menos cuánto salía, y bueno, Enrique me dijo, bueno, cada tanto cuando vos vengas vamos a comprar una ropita, algo para que... y él quería que sea abogado, eso es la verdad, porque él siempre insistía con que con procurador a mí no me iba a alcanzar, que yo. Entonces dice, yo quiero que seas abogado. Entonces yo le dije, mira Enrique, primero voy a estudiar para procurador, porque como las materias son las mismas, esas mismas te sirven, y después rindo las que me faltan para ser abogado. Me dijo, bueno, sí, no hay ningún problema. Cuando ya me estaba por recibir de abogado, porque era una carrera de 4 años y ya estaban por hacer los 4 años, un día me habla, yo no me acuerdo quién, pero me habla alguien que era un amigo común y me dicen que Enrique Sechi tenía un tumor cerebral.
y que lo tenían que operar. Entonces yo me vine de La Paz, de Santa Fe a La Paz, y él, te esperé que se recupere, y que yo cuando se recuperó, me dijo, ¿y vos qué haces acá? Y le dije, vine porque vos no vas a poder hacer nada, sos médico, ¿qué tenés vos para hacer? No, nada, vos tenés que estar estudiando allá. Entonces le dije, bueno, Enrique, me voy. Me quedaban creo que 2 materias para recibirme de procurador. Yo voy a rendir 1 hora en este turno, y en el turno que viene, en un turno que venía después, voy a rendir la otra. Y me vengo. No, yo te dije que quería que seas abogado. No, yo me vengo, te ayudo. Cuando vos estés en condiciones de nuevo, sigo la carrera. Sigo la carrera. El asunto es que, bueno, logramos arreglar así, yo me vine y al tiempo, qué sé yo, 3 años, una recuperación de una operación cerebral de esa, no es sencilla. Ya estaba muy enredado con mi compañera, Negucha Rodríguez, y bueno, y me terminé casando y me quedé. Después ya vinieron los hijos, sí, rendí algunas materias libres, rendí. Pero nunca me gustó la profesión. Me dio muchas satisfacciones porque me hizo conocer amigos. Yo realmente siempre le reconozco a la vida haberme puesto los amigos que me tenía que haber puesto, porque soy lo que me ayudaron todos los amigos. Y en ese intervalo que usted trabajó con Sechi nomás en su adolescencia, ¿o hizo otro tipo de trabajo? Hacía trabajo, pero trabajaba, qué sé yo, hacía alguien que le hacía falta a alguien que lo ayude en un taller de chapa y pintura, y yo iba y trabajaba. En un momento hice de mozo lo de Quelo Bermúdez, allá en el barrio de Estación. O sea, siempre tenía esa... Iba a esperar, cuando éramos más chicos todavía, íbamos a esperar el tren. Y claro, y por algunas monedas llevábamos una valija y qué sé yo. Porque usted vivía en el barrio de Estación, ¿no? En el barrio de Estación, en los chalecitos esos que están ahí. ¿Y a esto su papá seguía trabajando? O ya seguía trabajando. Mi papá se jubiló, se retiró, mejor dicho, cuando yo ya estaba por terminar la carrera. O sea, que me estaba por venir de nuevo ya. Claro. Hacemos un breve corte y ya continuamos charlando de la vida de Eduardo Martín Romero. Vamos a un breve corte y luego continuamos después del corte comercial escuchando la historia de vida de Eduardo Martín Romero. Hermano, qué tiempos aquellos, eran otros hombres, más hombres los nuestros, no se conocían coca ni morfina, los muchachos de antes no usaban gomina. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 25 abriles que no volverán, 25 abriles volver a tenerlos. Si cuando me acuerdo me pongo a llorar. ¿Dónde están los muchachos de entonces? Barra vieja de ayer, ¿dónde están? Yo y vos solos, quedamos hermanos. Ay, yo y vos solos, para recordar. ¿Te acordás? Las mujeres aquellas, minas fieles de gran corazón. En los bailes de Laura peleaban, cada cual defendiendo su amor. Seguimos escuchando la trayectoria de vida de Eduardo Martín Romero. Bueno, después también tuvo un gran pasaje en su vida que tal vez le dio mucha más satisfacción que lo de procurador como profesor de colegio, ¿no? Claro. Por la carrera que yo tenía, la carrera de procurador me permitía dar las materias que son codificadas, esa que tiene que ver con el derecho, con economía política, con ese tipo de cosas.
instrucción cívica, educación cívica. Y un día, en el 79, nace mi hija María Josefa, y los abogados no teníamos, ni los procuradores tampoco teníamos una buena mutual. Y un día, charlando así de lo que costaba todo y qué sé yo, me dice mi cuñada, que era Chichita Rodríguez, ¿por qué no entras y das unas horas de cátedra y tenés obra social? Que eso trae más beneficios. Claro, tenés obra social. Claro. En una comida, me acuerdo, de mediodía. Y le dije, bueno, voy a ver, lo que pasa que yo, para ir... Pero dice, vos sos amigo de García, el de la técnica. Dice, anda a verlo a José, que... Voy, lo veo a José y le digo, mirá, yo... Pero dije, qué bien, me está haciendo falta un profesor de instrucción cívica. Justito. O sea, por eso yo siempre digo que los... va a decir, vamos a ser sinceros, uno cree en Dios. Claro. Y yo digo que siempre Dios te va a poner en el camino. Vos tenés que leerlos nomás cuáles son, pero también te pone otros en el camino o para probarte. No va a ni leerlo. Pero no, pero a mí siempre me ha puesto buenos amigos. Y José García me dijo, sí, cómo no, te doy, qué sé yo. Y empecé a dar ahí, una hora, después ya otras horas más en la técnica, y que me salió una en quinto, que una en cuarto, en tercero. Se fue acrecentando. Sí. Y un día me llama Coco Leite y me dice, mirá, éramos también amigos, los dos éramos de la estación. Me dice, mirá, Eduardo, yo tengo unas horas ahí de Castelli, que está por dejar Castelli, y hay unas horas que tiene Susana Ojeda, otras que tiene Raspini, y ahí quedan 3 horas que vos no las querés. Bueno, sí, vamos a dar, ¿qué es tal? Y en el mismo momento me llama Mingo Lamboglia, que estaba en el nocturno. Entonces Mingo me dice, mirá, tengo unas horas que quiero que las tengo que cubrir, porque en ese momento no era como ahora que concurso, claro, qué sé yo. Era más directo. Era más. Y el doctor Castelli me acuerdo que fue profesor mío. Claro. Derecho administrativo, me acuerdo. Derecho administrativo, práctica, derecho usuario y práctica forense. Fue el que me entregó certificato como recibí de 5º año. Mirá, tengo la foto. Mirá. Entonces ingresó ahí también. Claro, entré ahí y realmente fue una cosa que me gustó mucho. Tal vez no lo pedagógico, porque en mis clases no eran nada descollante, pero el manejo con los chicos y yo siempre traje esa carga de Coco Leite un poco, que era muy amigo con los chicos. Claro, la educación. Lo familiarizaba mucho al colegio. Además, él tenía que formarlo al chico también, claro, como persona, seguro. Digamos. Es una edad que... Esa historia. Hay que tener en cuenta eso, ese detalle. Claro. Entonces era muy particular. Entonces me gustó siempre mucho. Siempre me gustó la docencia, siempre me gustó. A lo último, como todas las cosas, me entró a cansar un poco. O cuando me cansó y no me gustó más, ya estaba con todas las condiciones para jubilarme, me terminé jubilando, ¿no es cierto? Pero, porque usted siempre tiene una frase, recuerdo, que decía que los chicos no son malos, hay que entenderlo. Claro, sí. Además, a ver... ¿Y los chicos también tenían afecto por ustedes? No sé, pero, digamos, era lo que uno por ahí... Trataba de que sea así. No, uno trataba de entender qué era lo que le pasaba al chico. Claro. Yo tenía alumnos que venían y me contaban cosas que no le contaban a los padres. Por ahí, tal vez porque uno se ponía a escucharlos, ¿no es cierto? Pero hay algunos que se acuerdan también de las salvajadas que hacía yo, porque yo también, igual que los chicos, me sumaba. Bueno, pero después no tenemos que dejar de lado todo lo que incursionó en el tema de la radio. Claro, la radio fue una cosa que a mí me atrapó, a mí la comunicación. ¿Pero a usted le gustaba hacer radio? No sé, el asunto es así. Enrique Secchi, el mismo abogado del que estamos hablando, era abogado de Don Malvacio, del padre de Juan Carlos. Entonces siempre estuvo vinculado a la radio. Entonces yo también era un poco el que iba y venía, hacía alguna nota, llevaba que firmen, y yo era el que hacía el contacto entre Chichín y Enrique. Y con el tiempo apareció Juan Carlos, digamos, después de... No nos olvidemos que también hubo otras personas, Lucho Arlotti, Osvaldo Malvacio,
Nieto, el de Buenos Aires, o sea, hubo mucha gente manejando la radio un poco. Hasta que apareció Juan Carlos, de haber estudiado administración de empresa, vino y él, el padre le dijo, bueno, encárgate vos. Claro. En algún momento yo ya había dejado de trabajar con Sech y todo, seguía siendo amigo de Juan Carlos, entonces Juan Carlos también me consultaba en lo jurídico, che, mirá, tenemos este problema, que con los empleados, siempre teníamos una relación. Y hubo una época que a raíz de no andar bien en la profesión, entré a tener problemas económicos, ¿no es cierto? No podía superarme económicamente. Entonces Juan Carlos me dice, ¿por qué no haces radio? ¿Por qué no haces un programa de radio? Le digo, no, lo que pasa es que a mí no me gusta. En ese momento estaba haciendo Cena de mañana el programa. Narciso Cena. Sí. Y entonces le comenta a Juan Carlos y qué sé yo, y Narciso me dice, a mí no me querés hacer 10 minutos de información nacional, nada más que nacional. Vos venís, te sentás, ¿qué haces? En ese momento no había radio, las radios eran, para escuchar era tremendo, los diarios llegaban a mediodía, y yo tenía que hacer el informe antes de ir al escritorio, o sea que tenía que hacerlo a las 8 de la mañana, 8 y 10 de la mañana. Entonces tenía que escuchar radios nacionales, de alguna manera me tenía que traer un tema siguiéndolo mucho para poder. Y en 10 minutos con Narciso hacía un resumen de lo que iba pasando. Me gustó, y cuando se va Narciso de la radio, que se va a una radio FM, Juan Carlos me dice, bueno, mirá, hacé vos el programa, producilo, vendelo, buscá vos la publicidad, hacé todo vos y tenés un ingreso más. Dice, sí, total, claro, que a vos no te molesta trabajar. O sea que tenía clase a la mañana, clase a la tarde, clase a la noche, a la mañana temprano hacía radio, tenía todo el día ocupado, realmente todo. A las 7 empezamos. Claro, a las 7. Y un día Narciso me dice, porque primero cubrí algunos días de Narciso antes de que Narciso se vaya, y un día me acuerdo hasta el día de hoy que me dice, che, negro, ¿no te animás a hacerme el programa mío? Porque yo me voy de viaje tantos días. Bueno, le digo, no hay problema, le digo, yo te lo hago. Pues Narciso ya sabía cómo me manejaba yo. Entonces me dice, bueno, mira, yo lo único que te voy a decir es que hay un chico que viene y hace los números de la quiniela. Es Toti Latrónico. Ajá. Digo, Toti Latrónico es hijo de... Entonces, del alcalde. Del alcalde, me dice él. Entonces le digo, lo conozco al alcalde, lo conozco, como no éramos amigos. Sí. Bueno, dice, mirá, él es un chico muy, muy interesado en el tema, así que incluso si vos querés te puedo hacer el tiempo a la altura de Ríos, porque él busca la información. Sí, no hay problema. Y ahí viene donde te conocí a vos. Claro. Y ahí comenzamos con ese programa Mi Ciudad y Mi Gente, que fue en un principio, que estaba también Mingo Podestá, Javier Helve, que también hacía una parte deportiva. Deportiva, sí. Y recuerdo con la primera vez que entré en el primer programa me dijo, Juan Carlos, tenés que ir a Dirección Departamental de Educación a hacer una nota. Y yo, ¿y dónde es eso? Vos vas a la plazoleta San Martín, hay una escalera subida arriba y ahí te van. Y bueno, me animé y me fui y hice la primera nota ahí para el programa. Cuando ya estábamos porque después que fallece Juan Carlos... Creo que fue el programa que más audiencia tuvo en la ciudad de La Paz y la zona rural. Porque, digamos, captaba mucha esa hora de la mañana, la variedad que tenía, la información variada que tenía. Y ya venía del programa que tenía Mingo, que era El Campo Tiene la Palabra, con mucha gente que también se sumó Mingo. Claro. Y en un momento Josefa estaba estudiando en Paraná y ya estábamos en la 100, creo, ya estábamos por allá. Claro, porque después dejó usted el T40 y se fue a la 100. Claro, cuando vino Marzolini, cuando la compraron, yo ya dejé ahí y me fui a la 100. Y en la 100, Josefa estaba, me río por una anécdota parecida a la tuya.
Josefa estaba estudiando comunicación social en Paraná, en la universidad. Entonces le digo, bueno, mirá, para que vos empeces a andar, en ese momento habíamos comprado un Clio que venía con un teléfono celular. Venía, la promoción era el auto con el teléfono celular. ¿El rojo? No, este era uno gris, uno más viejo. Pero el teléfono era de esos teléfonos que parecían un ladrillo. Los ladrillos, sí. Entonces Josefa se iba con ese teléfono que se lo dimos a ella para poderla llamar a Paraná y todo. Se iba con eso y a las distintas oficinas y conseguía hacerle la nota a alguien. Suponete que sea el diputado Romero, por decir un nombre. Claro. Entonces iba al despacho del diputado Romero y si lo encontraba le decía, mire, mi papá hace un programa de radio, bueno nena, dale. ¿Y cómo hacemos? No, él me va a llamar, yo le voy a avisar y él me va a llamar y ustedes dialogan. Y habíamos hecho toda una conexión para poder sacarlo al aire en la radio. Pues excelente. No, bien. Y un día me acuerdo que fue porque habían aparecido un montón de cosas. Entonces cada vez que aparecía un tema yo le decía, ahora tendrías que ir a tal lado. No sé por qué había aparecido un tema con el Superior Tribunal de Justicia, una cosa así. Le digo, bueno, andate al juzgado, y entonces le explico dónde quedé. Le digo, andá y pedí hablar con el integrante del Consejo Superior, que es fulano de tal, y decirle que vas de una radio de La Paz. Bueno, entonces va a la mesa de entrada, cuenta ella después, y le dice, vengo a buscarlo al doctor fulano. Ajá. Entonces le dice, no, mija, porque yo le había dicho, suponete, el 1 de este mes, claro. Y ella fue el 10, una cosa así. Claro. No, mija, le dijo, ya entramos en feria a partir de ayer. Entonces ella dice, ¿cómo en feria? Entonces le dice, sí, el doctor está de feria. Entonces ella le dice, ¿y dónde queda la feria? Era la feria judicial. Ella dice, yo creía que era una feria donde vendían libros, donde había cosas para... Pero no, mija, ¿y vos qué sos? Bueno, pero después también hizo programas de televisión. Claro, también. Fue casi junto con el de la radio en los últimos años. Que claro, era cuando el amigo Arcusín estaba en el canal local de acá, en la competencia que era de y bueno, un día charlando así, me dice, pero yo siempre quise que vos hagas un programa en televisión. Digo, no, lo que pasa es que la televisión es muy difícil, pero no, dijo, vení, vamos a hacer un programa y qué sé yo. Y me convenció Teo, ¿sí? Un gran amigo también, ya desaparecido, ¿no es cierto? Que también me ayudó mucho en la vida, porque Teo me ayudó un montón. Y bueno, y con el tiempo se transformó en un programa que andaba de una vez por semana, por lo menos lo vendíamos. Handy Cabaña era uno de los que trabajaba con Cabaña, usted, ¿no? Sí, era camarógrafo entonces. Camarógrafo. ¿Y Huguito Alegre también trabajó con usted? También, Huguito Alegre también. Daniel Fernández no, porque... Daniel Fernández también. Por nombrar los operadores que participaron. ¿Y cómo es el que se llama el programa de televisión? ¿Mi ciudad también era o no? Me parece que era Mi Ciudad, se me ha pasado tanto. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Nos sopló Huguito. Que tenía ¿Y ahora qué? Entre signos de pregunta. ¿Y ahora qué? Ese ¿y ahora qué? Vos sabés que yo en radio hice más que en televisión acá en La Paz. Yo empecé a hacer radio en realidad después del advenimiento de la democracia. Pero un tiempo antes, cuando ya venían las elecciones, con Raspini hacíamos nota política. El doctor Jorge Raspini. Claro, el doctor Jorge Raspini. Hacíamos nota políticos y qué sé yo. Y el lema era en el 83, y ahora Alfonsín. Ese era el lema de político, digamos, el eslogan. Sí. Y ahora Alfonsín, y ahora Alfonsín. Vos ibas a Buenos Aires, a cualquier lado, y ahora Alfonsín. Como yo empecé después de que ganó Alfonsín, le puse el programa ¿y ahora qué? Claro. Porque era un poco... Pues ¿Qué iba a pasar? Yo siempre pienso que el periodismo debe ser crítico del poder, más allá de que uno no es que lo va a tratar mal a la persona, pero uno siempre... Porque siempre la gente dice, ¿por qué los periodistas no hablan bien, siempre hablan mal? Lo que pasa es que esa es me parece a mí,
el objetivo del periodismo. El objetivo del periodismo sería buscador, digamos, como el acicate para el caballo, claro, para que marche. Entonces uno busca ese tipo de situaciones. Está bien, está bien. Tal vez para enderezar un poco el rumbo, ¿no? No sé, porque a veces también los periodistas nos equivocamos como locos, ¿no es cierto? Y bueno, pero por ahí están periodistas que también son bastante... Además, los periodistas somos buenos como periodistas, o sea, criticando. Claro. Pero seguro que somos malos gobernando. Seguro, seguro. Y cuando usted vino procurador acá, había un procurador en calle San Martín, Liberatori, claro. Era la carrera de procuración arrancó, como todas las carreras, si nos remontamos a épocas muy lejanas, hasta la medicina fue así en un momento. Los que mostraban habilidad en la medicina en algún momento eran designados como médicos. Claro. Bueno, el procurador, hasta los tiempos modernos, permitía que vos te inscribas en la carrera de procurador. Ahora ya no, pero en aquel momento, cuando yo me recibí, permitía que vos te inscribas como procurador si vos justificabas 5 años haber trabajado en un estudio jurídico. Y te daban una carta de aceptación, digamos, de alguna manera. Y después cumplías con otros requisitos, los antecedentes y todas esas cosas que son comunes. Entonces, jugaban en la vida dos tipos de formaciones como procurador. Uno que venían de haber trabajado con abogado y otro que veníamos de la universidad, claro, o como yo, que veníamos de haber trabajado más la universidad, claro, junta, ¿me entendés? O sea, tenía un poco de práctica y también teoría. Y los escribanos también podían ejercer la procuración. ¿Sí? La procuración es una tarea judicial, digamos. ¿Dentro de la escribanía? No, ellos en lugar de ejercer la escribanía, ejercían la procuración. Ajá. Porque generalmente no tenían registro de escribano. Claro. Cuando conseguían el registro de escribano se transformaban claro, en Entonces hubo muchos, por decirte, yo el primero que me acuerdo así, Alsina, ajá, empezó siendo procurador y después se recibió de abogado. Serafina Abraham, Florencio Liberatori, claro, que vos decís, que trabajaba con los Medina. Bueno, de mi generación, Richie Palamedi fue escribano y ejerció la procuración, ¿no es cierto? Y ahora todavía existe la profesión, ¿no es cierto? Actualmente. Sí, existe la carrera, pero no la toma nadie. Lo que ocurre es que todos son abogados ahora. Claro. Lo que ocurre con la procuración es que vos tenías que estudiar 4 años en una facultad que tiene el mismo nivel que el abogado. Pero si estudiabas 6 años, vamos imaginando que estudies bien. Si estudiabas mal, capaz que ser procurador te llevaba 20 años, pero el plan era ese. El plan era 4 años para ser procurador y 6 años para ser abogado. Entonces a vos te convenía mucho más recibirte de abogado. Claro, con 2 años más que tenés más posibilidades. O sea, yo dejé por mi situación personal. Y ahora actualmente, ¿cómo será el tema? ¿Quién hace de procurador? ¿El escribano, el abogado? No, los abogados se pueden inscribir en la matrícula de procuradores también, Ajá. O sea, hay abogados que abogan nada más, porque aboga el que, digamos, estudia el derecho y aconseja al cliente y lo acompaña a algunas audiencias. O claro, sea, es una tarea muy... un respaldo. Claro, pero ese que va y presenta el escrito y saca la cédula y saca los mandamientos... ¿Es el procurador? Es el procurador. Claro. Ese es el trabajo del procurador. Claro, exactamente. Sí. Pero todos los escritos tienen que ir firmados por un abogado. Claro. Cuando yo me recibí, era procurador y tiene que firmar un abogado. Con el tiempo se modificó la ley y permite que algunas cosas vayan firmadas por el procurador nada más. Bien, o sea, igual que el técnico, digamos, el matriculado en gas, tiene que ir a la matrícula, por más que el otro haga el trabajo. Claro. Pero el responsable de todo es el que firme. Exactamente. Bueno, ¿contento con la vida, Romero? Súper contento, digamos, súper contento. A mí me ha traído épocas de malaria, me ha traído conflictos que me los he buscado solo, digamos. No, pues, la vida no tiene mucho que ver. La vida también, claro. No tiene mucho que ver la vida en eso, pero yo realmente contento de la vida. Tengo una mujer excelente que me acompañó toda la vida, tengo 51 años de casado ya, lo que no es poco.
Tengo unas hijas muy buenas, unos nietos excelentes, tengo una cosa, lo tengo a Adrián Belli de yerno, por ejemplo. Recuerdo cuando, una de las anécdotas, cuando fuimos a esperar a Menem, que nos quisieron dejar entrar en el aeropuerto. Esa anécdota sirve para contar, no sé si tenés tiempo, pero para contar algo muy particular. Por ese pensamiento que tengo yo de que el periodista debe ser crítico en el mejor sentido de la palabra, pero crítico, no falaz, no mentiroso, no escandaloso, no maleducado. Son cosas distintas. Son cosas distintas. Ser crítico de todos los gobiernos, porque vos en realidad representás al disconformismo del país, claro, siendo periodista. No representás a los que están bien. Claro. Si el país estuviese bien, los periodistas no tendrían que ni existir. Seguro. Siempre fue crítico al gobierno. Y siempre tuve, por ejemplo, estuvo Alfonsín y no me querían los radicales. No, pero no me podían ni ver. Y los peronistas, sí, es cierto. Y los peronistas me abrazaban y qué sé yo, me acompañaban. Ajá. Subió Menem, creo que es el que subió después, como peronista, que subió después los radicales. Sí. Y yo entré a criticarlo a Menem por las privatizaciones, por esto, por aquello. ¿No lo abrazaban más? No, los peronistas ya no me podían ni ver. Y los radicales, sí. Con el tiempo, cuando ya estaba terminando el gobierno de Cristina Fernández, yo no hacía más radio, pero escribía en El Paceño una columna, una página. Y me entré a poner muy crítico con el gobierno justicialista. Y los amigos de tendencia liberal, digamos, de tendencia, por así decirlo, de tendencia de Juntos por el Cambio, para mezclar radicales con otros colores políticos, me aplaudían, y eran los mismos que me habían gritado barbaridades. Y los otros, los amigos de los que pedían el cambio, felicitarme. Ajá. Seguí escribiendo un tiempo más hasta que vino Macri. Claro. Vino Macri y yo entré a criticarlo a Macri. Seguro. Y ya se me pusieron, ya, que no, que vos, que esto, que... Bueno, pero no, eso no importa porque son cosas que vienen. Volviendo a la anécdota, toda la vida me habían aplaudido los peronistas porque había criticado el primer gobierno de Alfonsín. Claro. Y cuando fui a verlo a Menem, como ya lo estaba criticando a Menem, Sí. No me dejaron entrar en el aeropuerto. Claro, en el aeroclub. En el aeroclub. Me gritaban, es más, me gritaban. Sí, me acuerdo. Yo andaba con usted. ¿Vos andabas conmigo? Ay, bueno. Cuando fue que inauguró el barrio Presidente Perón. Claro, que se cayó el palco, Claro. ¿te acordás? Que usted me dijo, allá va Rucau, va a hacer una nota, me dijo que se iba en el colectivo. Y recuerdo otra vez que había una marcha en Paraná que Josefa estaba estudiando y dijo, ¿cómo estará esta chica? ¿Por qué es revoltosa igual que el padre? Que había un movimiento estudiante, no sé qué cuestión. Claro, Y cuando vino de la Rúa, me acuerdo que estaba Rubén Benita, que en la radio de T40, y había un accidente de moto en el centro, que usted se enteró enfrente al colegio por ahí. Ahora falta que sea Maijá, una chica Viciconti, ¿puede ser? Sí. Y dijo, se preocupaba usted porque podía... Claro. Siempre andaba en moto y andaba bastante fuerte. Sí. Lindas anécdotas. Romero, ha sido un gusto que me haya visitado. Le debía esta nota porque se lo merece. Realmente le agradezco también porque mi injerencia en todo esto tuvo mucho que ver con usted, con Juan Carlos Barbacho, con Mingo Podestá, toda la gente que me acompañó en la radio para empezar. Y vos sos uno de los amigos que me pusieron en el camino, En serio. Realmente me gustó la forma de hacer el programa, como lo hacíamos con usted, porque teníamos un estilo muy lindo y a la gente también le gustaba. Y bueno, eso me llevó a que tener mucha satisfacción a través de los medios de comunicación. Sí. No, pero eso te lo ganaste vos, Bueno, sí, en parte te lo hubiese porque... ganado con cualquier programa. Sí, pero vio que por ahí cualquier programa es otra cosa, digamos, cuando uno va bien, como va la situación, igual que ahora actualmente, también donde estoy trabajando, acá en el canal o en la radio, con Rival, con todo Sí. siempre trato de seguir la misma temática que he tenido con usted en el T40. Sí. Así que muchísimas gracias, Romero. Bueno, Toti, Gracias. un gusto, Gracias Los por mejores escucharme. deseos para vos. Muchas gracias. Y a la gente, muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a todos los invitados que vienen acá al programa. Por supuesto que queríamos conocer la historia de vida como lo estamos haciendo porque se lo merecen. Y lo invitamos a que se acerquen al Rincón de los Recuerdos, porque gustosamente les queremos mostrar su historia de vida a los televidentes, tanto de La Paz como San Gustavo. Hoy hasta aquí llegamos con otra edición del Rincón de los Recuerdos. Lo esperamos en un próximo programa. Muchas gracias. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Eran otros hombres, más hombres los nuestros. No se conocían coca ni morfina. Los muchachos de antes no usaban gomina. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 25 abriles que no volverán. 25 abriles, volver a tenerlos. Si cuando me acuerdo me pongo a llorar. ¿Dónde están los muchachos de entonces? Barra vieja de ayer, ¿dónde están? Yo y vos solos, quedamos hermanos. Ay, yo y vos solos, para recordar. ¿Te acordás? Las mujeres aquellas, minas fieles de gran corazón. En los bailes de Laura peleaban, cada cual defendiendo su amor.